marcas y sus mentiras. Ya, pero nosotros los jóvenes, no, no nos pueden engañar porque la información está ahí a la mano. Tú lo puedes coger, revisar e investigar. Ahora ya por Aragán no lo investigas, no lo revisas, ya es cosa tuya. Pero para ellos también estoy aquí, para poder informar. En caso de que no puedan, no se acuerden, no tengan tiempo de investigar. Voy a investigar por ustedes. Comenzamos entonces, muchachos. Comenzamos desde el inicio del caos. El inicio de toda la corrupción actual y que hasta ahora sigue sembrando sus raíces en el poder político. Alberto Fujimori, 1990 al 2000. El transformador autoritario. Para empezar, ¿cómo llegó al poder? Antes de Fujimori teníamos un presidente llamado Alan García Pérez. Él se negó a varias condiciones del Fondo Monetario Internacional. Se negó a pagar la deuda que teníamos. Y el Fondo Monetario Internacional, lejos de darnos tranquilidad o de decirnos ya está bien, no pagues, nos puso cuantiosas multas. Nos puso bloqueos comerciales y económicos, el cual se convirtió en inestabilidad económica en el Perú, en el país. Muy preocupados por esto y estaba cerca a la elección del nuevo presidente, comenzaron los partidos políticos a hablar acerca de esto, acerca de la inflación, cómo lo podemos mejorar, qué podemos hacer, porque la inflación en ese momento era galopante. Era, ¿cuánto? 150% de inflación. O sea, lo que costaba un sol un día costaba 150 soles al otro día. Increíble, pero cierto. Teníamos esa inflación horrible. Y no había otra manera de volver de volver a las faldas del Fondo Monetario Internacional que hacer unos shocks económicos. Shocks económicos que afectarían directamente el bolsillo de los peruanos, pero que era necesario para volver a tener ese agrado del Fondo Monetario Internacional. Necesaria porque todo el mundo es capitalista y nosotros no podemos ser ajenos al desarrollo del capitalismo. Ser socialista, ser comunista no era una opción. No teníamos el apoyo de la gente, no teníamos evidencia de que eso realmente funcionaba. Teníamos que ser capitalistas, ¿no? Sí o sí. Bien. Entonces hubo tres partidos que en primera vuelta llegaron a la mayoría de votos. Alberto Fujimori, el Fredemo y el APRA, bueno, con otro candidato. La persona más inteligente estaba en el Fredemo. El candidato era Mario Vargas Llosa. Y él te decía, él era muy realista. Él te decía las cosas como son, lo que necesitamos y que era duro, pero teníamos que resolverlo. El shock económico. Y la gente, pucha, temeroso, desconfiada de que iba a funcionar. Estaba diciendo de que no, capaz no, mejor me quedo como estoy. ¿Qué tal lo empeora? Estaba un poco desconfiada de lo que decía Mario Vargas Llosa. Y aparecía Alberto Fujimori. Alberto Fujimori daba la tranquilidad a la población. Decía, no voy a hacer este shock económico. Vamos a ver la manera de solucionar así como estamos para que no afecte el bolsillo de los peruanos. Y la gente inocente le creyó. Le creyó y votó por él. ¿Qué pasó? Pues hizo todo lo contrario. Sí hizo el shock económico, le mintió a la población, para empezar mintió a la población. Y si bien estuvimos mejor económicamente porque la inflación había disminuido, ya había trabajo, menos pobreza, todavía estaba en la población, en su corazón, esa espina de que les había mentido. Pero bueno, lo dejaron pasar porque estaba mejorando el país. Excelente, bien. Hasta que pasaron cositas. A ver, vamos a leer. La inflación se redujo drásticamente de miles de cifras a un solo dígito. Las exportaciones peruanas se duplicaron, impulsando una recuperación económica significativa. Logró un control en seguridad.
Logró un control importante sobre los grupos insurgentes como Sendero Luminoso, mejorando la percepción y orden de la seguridad ciudadana. Bien, Sendero Luminoso, MRTA y otros grupos subversivos. En este momento de la historia estaba de moda bastante el comunismo, el socialismo, y había gente que quería colocar el socialismo y el comunismo en el orden del Perú, no hacerlo capitalista. Pero como ya dije hace un tiempo, no hay evidencia de que funcione. A Cuba no le iba bien, Venezuela tampoco, China tampoco. Y aunque China se cree comunista, en realidad es capitalista. Todas sus formas de trabajar es capitalista. Ya. Había entre ellos un pensador, un profesor de universidad, muy inteligente, claro, Abdiel Guzmán, el cual a través de su retórica de hablar bonito, enamorar a las personas, había convencido a muchas personas de que el comunismo es la opción, el socialismo también, y que debemos tomar el poder a través de las armas, lo cual fue del agrado de muchas personas, en especial de la sierra del país. En la costa no mucho, en la selva ni enterados, no, nunca los tomaron en cuenta las personas de la selva, por desgracia. Pero esta característica violentista de Sendero Luminoso hizo que al final se ganara el desprecio de la población. Mucha gente lo había apoyado, pero luego de que comenzó a ser violento, a asesinar a gentes para que se adecúen a sus pensamientos, comenzó a ser odiado por la población. Y hizo estragos durante años. En la sierra más que nada, porque ahí comenzó, en la sierra. Hacía matanzas, hacía torturas, como tenían armas, tenían todo el poder de amedrentar, de amenazar a las personas. En una oportunidad llegaron y masacraron a todo un pueblo, solamente porque pensaban diferentes. Ya. Dicho esto, al Perú, que en ese momento era súper centralizado, estaba en Lima, escuchaba las noticias de la sierra, que hay un grupo subversivo que mataba a personas, pero no le hacía ni caso. No les interesaba. Un momento. Ya, a ver, chicos, un momento, me están pidiendo un favor. Ya. Bien. Seguimos entonces. Ya, ¿en qué estaba? Ya. Su gobierno se caracterizó por la disolución del Congreso de 1992 y la escritura de la Constitución de 1993, centrada en el Poder Ejecutivo. Sí, él tenía un asesor que aparentemente era una buena persona, pero que luego se descubrió que era de lo peor, llamado Vladimir Montesinos. Era un ex militar y asesoraba o le decía al oído todo lo que necesitaba tenía que hacer. Y Fujimori, ciegamente confiado, le creía y hacía todo lo que él decía. Este personaje realizaba coimas a empresas, a políticos, a diarios de televisión, diarios de periódico, para que la gente tuviese otra mentalidad acerca de Fujimori. Y todo estaba escondido, todo estaba oculto, no se sabía, hasta que se reveló los Vladivideos. Sucede que la pareja sentimental de Vladimir Montesinos en ese momento plantó una cámara cerca de la habitación donde Montesinos realizaba sus reuniones. ¿Y por qué lo hizo? Porque en algún momento Vladimir Montesinos tenía la intención de acabar con la vida de su esposa o de su señora. Eso es lo que cuentan algunas informaciones, claro que no está confirmado, habría que ver si es verdad o no. Pero la cosa es que ella lo traicionó, plantó los videos y se supo a la luz todo lo que estaba haciendo Vladimir Montesinos y Fujimori.
Ahora, se dice que Fujimori derrotó a Sendero Luminoso. A ver, Fujimori en la cabeza, el presidente. Pero quien realmente lo hizo fue un grupo especializado de inteligencia peruano. Ese grupo se esforzó con muy poco presupuesto, dio seguimiento, encontró la casa, llegó a arrestar a Abimel Guzmán y a la mayoría de su cúpula, aquí, en la costa. Después del incidente de Tarata, que fue en Miraflores, en la zona Pituca de Lima, del Perú, recién se dieron cuenta de lo que estaba pasando y comenzaron a investigar a Sendero Luminoso. Bien, desarticulado, atrapado, ¿quién creen que tomó todo el crédito? Pues Fujimori. Fujimori se sacaba, bueno, recibía todas las flores por una labor que hicieron otras personas. Lo cual es normal porque él es la cabeza. Siempre al líder le dan atribuciones. Le dan atribuciones por haber hecho uno que otro logro. Y también le dan atribuciones por hacer uno que otros errores o fallos que pueden haber cometido tus seguidores. Ya, tú lo tomas, tú lo asumes porque eres el líder. Corrupción y derechos humanos. Fue vinculado a redes ilegales de Vladimiro Montesinos, acusado por violaciones de derechos humanos, siendo posteriormente condenado por esos delitos. Derechos humanos, sí. En una oportunidad, Fujimori, o bueno, no sé qué parte de la administración de Fujimori, tal vez su ministro de salud, había incitado a personas, a mujeres más que nada de la Sierra del Perú, a que se esterilicen, no puedan tener hijos, porque según él, tener más hijos provocaba la pobreza en el país. Lo que sucede es que en ese momento la economía peruana no era una gran industrialización como la que tenemos ahora. Ya ha mejorado, ha aprendido, sí es cierto. Pero antes eso no era parte de la economía. Parte de la economía y fundamental era la agricultura familiar. Y para la agricultura familiar no necesitas máquinas, necesitas cantidad de personas. Muchas familias que se dedicaban a sacar productos de la tierra, la agricultura. Y pues era normal que las personas en esos lugares tenían 6, 7 hijos, 8 hijos, porque es mano de obra para sus labores. Y según Fujimori, no, entre más hijos, más pobres, así que vamos a esterilizar a las mujeres. Y no les dijeron, no les pidieron permiso a las mujeres, directamente les colocaron la inyección. Les mentían diciendo que era para otra cosa, vacuna, del sarampión, de la fiebre amarilla, y ¡plá! Esterilizaban a las mujeres. Todo esto se descubrió y fue claramente una violación de derechos humanos, a lo cual le llamó a una investigación, próxima sanción y condena posterior a Alberto Fujimori. Alberto Fujimori asumió la presidencia en 1990 en un contexto grave de crisis económica y violencia subversiva. Su gobierno implementó en Fujishock un paquete de medidas económicas drásticas que lograron estabilizar la inflación y reactivar crecimiento mediante la privatización de empresas estatales y apertura de mercados. El legado de Fujimori es polarizador. Si bien se reconoce la estabilización económica y la derrota del terrorismo, su modelo también generó una erosión institucional que aún hoy resuena en la política peruana. Así es. En estos momentos, en estos tiempos, había tenido sus hijos Kenji, Keiko, Fujimori. Y como todo extranjero que viene aquí al Perú, no quiere que sus hijos estudien aquí en el Perú. Los mandaron a estudiar a grandes universidades. ¿Y cómo? ¿Con el sueldo del presidente? No. Su sueldo de presidente no era suficiente para pagar unos 10 años de estudios en Harvard, en Oxford, en Estados Unidos. ¿Qué hizo? Pidió coimas. Sacó dinero de donde no debía para pagar los estudios de Kenji y de Keiko. Ahora se preguntan, bueno, le reclaman a Keiko, ¿no?, que cuando era joven le pagaron sus estudios de esa manera. Y no lo puede negar. No puede negar Keiko Fujimori que recibió ese dinero para sus estudios. Aunque ella era jovencita y tal vez no tenía el poder de oponerse a su padre, debió reconocer lo que hizo su padre, admitir el error y pues no querer postular a la presidencia.
O sea, es un caso, Keiko. No sé, no sabría decirte cómo. No sabría decirte. Un momento, la cámara está un poco grande, voy a achicarla ya. No, no quiero ser tan protagonista. Ya, listo. Ya. Entonces Fujimori, aprovechando una cumbre mundial que se había hecho en Japón, el APEC, aprovechó ese momento para no regresar al Perú y renunciar vía fax. Cuando él estaba afuera, justo salen los Vladiaudios, comienzan las protestas, la represión policial, a sacar todos los trámites sucios que tenía Fujimori. ¿Y qué hizo Fujimori? Lejos de aceptar su error, de venir a tratar de corregir lo que había hecho, renunció. Renunció vía fax. No sin antes hacer un golpe de estado, por cierto. Él disolvió el Congreso. Recuerda que el Perú tiene tres poderes del Estado: legislativo, judicial y ejecutivo. Los tres equilibran el poder, supuestamente, en una democracia. Y si uno no está de ellos, se tambalea la mesa. Es como tú colocas una mesa, una tabla de madera con tres patas. La tabla es estable, sí. Y si le quitas una patita, ¿tú crees que la tabla se va a mantener con dos patas de madera? No. Con tres mínimo. Cuatro estable, muy estable. Tres, más o menos. Dos se puede, no. Ya. Ya. ¿Y cuando se rompe este equilibrio de poderes donde una de las patas queda eliminada, disuelta, porque él dijo disolver la constitución, digo el Congreso, y cambiar la constitución al 93, se convirtió automáticamente en una dictadura cívico-militar. Militar digo porque obtuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas. Ya, continuamos. Luego de Fujimori hubo varios presidentes importantes: Valentín Paniagua, Alejandro Toledo, Alan García Ollantumala. Voy a hablar brevemente de estos personajes. Aunque en la actualidad ya tiene poca relevancia, es importante saber y conocer qué es lo que hicieron estos personajes a grandes rasgos. Ojo que Fujimori no actuaba solo, no era el único culpable. Tenemos que ver aquí a sus asesores, ministros, actuales congresistas que tuvieron en ese momento, que hasta ahora continúan en el poder y quieren hacer su reelección. Están por ahí, son como ratas queriendo agarrar un poco de ese poder. No, no, no. Ay, nomás, hijito. Pero tranquilos que yo voy a investigar todo esto y se los voy a compartir. ¿Quiénes son aquellos que ya tuvieron su pedacito de poder en su momento en diferentes presidentes y ahora quieren volver a tenerlo? Porque por amor a la patria, ¿tú crees que ellos aman al Perú? No, no. No, ellos no lo hacen por amor, lo hacen por egoísmo. Si no lo haces por amor, lo haces por odio o egoísmo, ¿no? Amor propio. Valentín Paniagua asumió la presidencia de manera interina, liderando una transición crucial hacia las elecciones libres, sentando las bases para la restauración de la institucionalidad democrática del país. Valentín Paniagua, junto con Sagasti, fueron los mejores presidentes de estos 10 años, en mi opinión. Y su mandato duró pues meses, y fue suficiente para que ellos sean pues un buen presidente. Tanto Valentín Paniagua como Sagasti fueron interinos y fueron también presidentes del Congreso y no se dedicaron a hacer cambios importantes o a cogerse del dinero, no, simplemente ordenaron la casa para unas próximas elecciones normales, como tiene que ser. Y así hizo Valentín Paniagua. Puso el orden, organizó todo, llamó elecciones y el siguiente
en entrar fue Alejandro Toledo. Alejandro Toledo se hizo bastante famoso por hacer la marcha de los 4 suyos, en la cual muchas personas protestaban de diferentes partes del Perú y se acercaron a la capital, similar a lo que hizo el alcalde de Patás, aunque el de Patás solamente vino del norte ya. Alejandro Toledo se dio todo un periplo por todo el Perú y acumuló gente de varias personas para aquí hacer protestas al Perú, porque era justo, esto lo hizo en el gobierno de Fujimori, era justo y necesario que el Perú se levante, haga escuchar su voz. Ahora, que le hayan hecho caso es otro tema, ¿eh? La cosa es que el Perú así mostraba su inconformidad. Llegó a ser presidente, ya excelente. Era una persona de la Sierra del Perú, ya excelente. ¿Y qué pasó después? Fue el primer presidente elegido democráticamente después de Fujimori. Su mandato, aunque presentó la consolidación democrática, terminó con acusaciones y posterior sentencia por corrupción en el caso Odebrecht. ¿Qué pasó, muchacho? Una persona aparentemente humilde, y tal vez lo fue al inicio, entró al poder, pero fue corrompido por el poder y el dinero. Cambió sus intereses, que eran de la población, a intereses personales. Es harto conocido que él estaba queriendo, o no sé si se llevó, guacos para que lo venden en el extranjero. Se fue allá y fue disque profesor en Harvard, explicando el idioma quechua, etc. Y en sus campañas presidenciales había recibido coimas de Odebrecht. ¿Quién es Odebrecht? Es una empresa de construcción brasileña muy famosa, muy grande en toda Latinoamérica, el cual financiaba campañas a partidos políticos para que estos al final, cuando llegasen al poder, le devolvieran el favor no en dinero, sino en obras. Y estas obras generalmente no eran pues las mejores obras, estas obras se paralizaban, o estas obras tenían inicios muy oscuros y protestas muy oscuras también. En el caso Odebrecht no solamente cayó el presidente del Perú en ese momento, sino muchos candidatos anteriores que habían recibido dinero, porque Odebrecht no se limitaba a dar dinero a uno solo, les daba a todos los candidatos y decía, mira, yo le doy dinero a tal, a tal, a tal, tal. Alguno de ellos va a llegar al poder y me lo va a devolver con obras que yo pues voy a construir. Así de descarado era Odebrecht. En Perú, Chile, Bolivia, Argentina y casi todos los países de Sudamérica. Y así desfilaron muchos presidentes, bueno, futuros presidentes peruanos. Uno de ellos era Alejandro Toledo. También está el caso de Ecoteva. Ecoteva donde había lavado dinero de manera irregular con un amigo, Maiman, con su suegra. ¿Cómo se llama su suegra? Ernest Futengor, creo que se llamaba, mamá de Elian Carr, del caso de Ecoteva. Recientemente, el año pasado, Toledo fue extraditado y cumple una condena actualmente. Alan García, 2006-2011. Este era ya su segundo gobierno. La verdad es que no tengo idea cómo llegó al poder por segunda vez. Luego del desastre que hizo antes de Fujimori, nos llevó a una inflación galopante, la gente continuó creyendo en él. Continuó creyendo que él podía mejorar, podía cambiar, que fue un error de novato. Pero no. En realidad su mandato no llamó mucho la atención, sino después de que acabó su mandato comenzaron las investigaciones y comenzaron a encontrarse todos los problemas. En su segundo mandato presidencial, García impulsó un notable crecimiento económico. Sin embargo, su gestión fue objeto de investigaciones por corrupción y un trágico desenlace. Se suicidó en 2019 antes de ser arrestado. Sí, él también estaba siendo investigado por el caso Odebrecht. Eso y otras investigaciones más. Solamente que él tomó la salida de Hitler. Se dio un disparo en la cabeza antes que lo atrapen. Se suicidó realmente. Lo cual lleva muchas sospechas, ¿no? ¿Cómo es posible que se les haya escapado a los policías? De hecho, está grabado en video. Cuando los policías, fiscales y otros efectivos habían entrado a su domicilio, le estaban por tomar la declaración, estaban revisando las cosas. Alan García en un descuido dijo, sí, un momento, voy arriba para traer mis cosas. Va, sube, se ve en el video que tiene la mano en el bolsillo y se escucha un disparo. Va. Todos suben
asustados, alocados, y Alan García se había disparado en la cabeza. Eso fue un luto a toda la familia y cerró con su muerte muchas investigaciones que le corrían. Así que no quiere decir que no tuvo, simplemente como falleció no se le pudo descubrir más cosas. 2016-2011. Ollantaytamala Tazo. 2011 del 2016. Él fue el único presidente en estos 10 años que terminó su mandato en 5 años. Exacto, 5 años. What the fuck. O sea, todos los demás han sido investigados, vacados. Pero él fue el único en estos 10 años que realmente terminó su mandato. Ollantaytamala Tazo. Este era su segundo intento. Yo todavía me acuerdo de él un poco vagamente porque era muy niño todavía, pero escuchaba sus palabras, escuchaba sus burlas que hacía. Se cambiaba de polo blanco, polo rojo. En su primer intento para llegar al poder, lo hizo con un polo rojo, un pensamiento muy izquierdista, muy agresivo, muy subversivo. Muchos lo relacionaban con el socialismo, con el comunismo, que es un tarruco, que esto, que el otro. Pero nada que ver. Ollantaytamala fue una persona muy inteligente también. Fue estudiado, fue militar, así es. Sin embargo, dentro de su mandato, también estuvo vinculado con el caso Odebrecht. Sí, Odebrecht se ha bajado a todos, a casi todos los presidentes, por la colaboración eficaz de Lavajato. Sí, me parece que sí. Llegó al poder con un discurso de cambio social, pero su gobierno se moderó en políticas más centristas. Posteriormente fue condenado por lavado de activos, lavado de dinero vinculado al escándalo de Odebrecht, marcando un patrón de corrupción post-mandato. Así es. Cada presidente terminaba, se le investigaba y se le encontraba algún trapo sucio. A todos. Ninguno se salva. Bueno, Paniagua sí fue un buen presidente y duró un mes y medio. Paniagua. Pero eso fue lo que pasó en el 2016. Ya. Es curioso porque a pesar de que teníamos una inestabilidad política acá todavía, había crecimiento económico. El Perú crecía 5%, 6%, 8% con Alan García, lo cual era muy bueno. Pero ¿a qué se debió ese crecimiento económico si políticamente estábamos mal? A la independencia del BCRP. Y esto pasó con Fujimori, claro. Después de Fujimori se decía que el BCRP no debe ser tocado por la política. No deben atreverse a manipular el dinero o cómo funciona. El dinero tiene que modificarse por sí solo, por la oferta y la demanda, factores externos, por la flotación sucia. Y muchos líderes del BCRP así lo han hecho durante años. El actual ahorita es Julio Velarde, está ahí hace casi 10 años creo ya, es presidente del BCRP y lo ha estado haciendo muy bien. No hay ninguna queja sobre él. Lo han premiado en muchos países. El gobierno quiso, bueno, lo llamó al Congreso y quiso hacerle pisar el palito. Quisieron que este personaje rindiera cuenta de por qué gana tanto, qué hacen con las reservas internacionales y o sea, una rendición de cuentas. Pero Velarde no tiene por qué darle cuentas a nadie. El BCRP es autónomo, no es como el Ministerio de Economía, no es como un órgano nacional que sí tiene que ir al Congreso y explicar tal cosa. Y la política no puede influir tampoco en el BCRP. No puede. Julio Velarde dio una cátedra de lo que hace, explicó, y con eso lo dejaron tranquilos. Y ahora, ¿el Perú tiene reservas internacionales? Sí, muchas. De hecho, la mejor en toda la región de América. Estas reservas nos ayudan bastante cuando hay crisis externas. Por ejemplo, nos ayudó mucho cuando hubo la crisis del COVID. Esta crisis internacional que dejó a muchas personas al borde de la muerte, con mucha inflación en varios países, horrible. En el Perú casi no lo sentimos. La inflación en el Perú estuvo totalmente regulada
Y si nos faltó dinero porque no hubo exportaciones ni importaciones, las reservas internacionales se encargaron de darnos la paz y tranquilidad que necesitábamos. De ahí también salieron los bonos, los famosos bonos que le dieron a las personas. Los subsidios a las empresas que necesitaban dinero. Compra de vacunas, cantidad de cosas que se hizo en el gobierno de Vizcarra y Sagasti, me parece. Gracias a las reservas internacionales. Muchos países no tuvieron eso y la pasaron muy mal. Inestabilidad reciente. En la última década ha sido un turbino de cambios presidenciales, reflejando una profunda crisis de gobernabilidad en el Perú. La sucesión de mandatos interrumpidos ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza. Bien, aquí hay cuantiosos presidentes del cual tenemos que conversar. Primero, Pedro Pablo Kuczynski. Yo no entiendo qué tenían en la cabeza los peruanos para votar por Pedro Pablo Kuczynski. Yo sé que tenían en la cabeza. Tenían la decepción de que todos los presidentes actuales nos han tratado mal, han sido corruptos, han jugado para su propio partido, olvidándose de la población, y trataron de confiar en alguien que es extranjero. Pedro Pablo Kuczynski no es peruano, me parece que él es europeo. Y él entró aquí, se nacionalizó peruano, tuvo mucha inversión extranjera. Estados Unidos estaba por ahí metiendo mano para que haya cierta influencia de ellos aquí en el Perú. Y pues llegó al poder, con su risa, con sus bailes, con su cuy mágico, todo el show que hacía Pedro Pablo Kuczynski. Yo veía en televisión y me daba risa, pero ya, me daba risa, me reía, pero no por eso voy a votar por él. No porque me cae bien, voy a votar por él. Yo todavía no podía votar en este tiempo. Solamente veía los memes y los chistes. Y ni por acá pensaba que iba a ser presidente. Luego sí, llegó a ser presidente. Su breve gobierno estuvo marcado por acusaciones de corrupción que lo llevaron a renunciar antes de una posible destitución por el Congreso. Al menos fue inteligente Pedro Pablo Kuczynski y renunció antes de que lo vacaran. Renunció, se fue del país y no volvió jamás. Creo que está en Suiza. Y si llegasen a encontrar algo de Pedro Pablo Kuczynski, la extradición, ¿cuánto nos va a costar en tiempo, dinero? Bueno, por gusto entonces Pedro Pablo Kuczynski. Y ha vuelto todavía y quiere postular por un partido político. Ahorita no tengo en la cabeza qué partido lo está queriendo meter otra vez, como senado, como diputado, pero yo lo voy a investigar y aquí lo voy a destapar. ¿Qué es lo que tenía? ¿Qué es lo que hizo? ¿Y por qué quiere volver? No sé. Pero ojo, alguien que ya fracasó en el pasado no debe tener la confianza de nadie, porque ya lo hizo mal. Y que puede cambiar, que tú puedes hacerlo mejor. Ahí nomás. Con el Perú no se juega. Si ya fracasó, no estuvo preparado, no estará preparado jamás para poder hacerlo. Así que olvídense de los partidos antiguos. Necesitamos a gente mejor preparada, peruana y joven, por favor. No, ya no quiero gente anciana que estuvo en regímenes pasados. No. Pero vamos a ver. Martín Vizcarra fue el vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski. No lo eligió el pueblo, pero fue de los más queridos por la población. Él estuvo en el año 2018-2020. Asumió con la promesa de reformas anticorrupción, especialmente en el sistema judicial, pero fue destituido por el Congreso y luego condenado por actos previos a su presidencia. Así es. A partir de aquí, los partidos políticos comenzaron a crecer como conejos. Había un montón de partidos políticos y había cantidad de congresistas de cada partido político en el Congreso. Se convirtió en un arca de Noé, porque metía puros animales. La gente no sabía votar, o bueno, no sé si hasta ahora ya sabe votar, pero no sabía votar. Metían a cualquier persona. En una oportunidad había entrado Susy Díaz. ¡Susy Díaz! Una vedette
Una vedette, una señorita que hace modelos, muestra su poto, su nalga, y justamente su nalga había puesto su número para que voten por ella. Y ya el morbo de la gente, el morbo, el chiste hizo que votaran por ella y fue congresista en su momento. ¿Y qué hizo? Pues nada. Copió control C, control V este proyecto de ley. No hizo realmente nada. Las veces en las que tomaba la palabra tenía una hoja escrita con lo que iba a decir. Fue un chiste. Fue un chiste, pero sí recibió su sueldo de congresista. Dios mío. Y actualmente casi ocurre lo mismo. Pero ahora ya no es vedette. Ahora es modelos de OnlyFans. Sí, un partido político tenía la intención de meter a una modelo de OnlyFans. Los que son jóvenes ya me entenderán de qué se trata el OnlyFans. Y una cómica, no sé de qué programa, Daisy no sé qué. La quería meter a su partido para que postule como diputada. No sé, no sé en qué momento. Yo creo que los que lideran ese partido político son antiguos, son viejísimos y creen pues que los peruanos somos los mismos, que también nos dejamos llevar por el moro. No, señores, ya hemos aprendido. O al menos eso es lo que yo espero. No sé qué sorpresa me voy a llevar después. Martín Vizcarra hizo un buen gobierno. Sí, no hubo problemas con él en el actual gobierno. Una vez llegó a la presidencia, gobernó con mano dura, coordinó lo que es las vacunas. Él fue el primero en vacunarse, aunque muchos tenían desconfianza, ¿no? Este, ¿Por qué no se vacuna el presidente? ¿O por qué se vacuna primero el presidente? Martín Vizcarra cometió el error de no informar, de hacerlo calladito, y se vacunó antes que todos, ten- asumiendo el riesgo y también pues teniendo la ventaja de hacerlo primero. Ya. Hubo cuestionaciones sobre él, sí, en su gobierno, pero una que no estuvo nada que ver con el caso Swing, donde una persona que no tiene nada que ver con Vizcarra había entrado justamente cuando él estaba en el poder y había ganado varias licitaciones y mucho dinero de por medio por acomodar sillas, crear toldos, crear eventos, millonadas. Y eso lo atribuían a Martín Vizcarra porque convenientemente cuando Vizcarra entró al poder, él también entró y ganó el dinero. Y esta persona también dijo que sí, Vizcarra, que hasta que lo otro, él me apoyó, pero no tuvo futuro. Lo que sí tuvo futuro fue lo que hizo Martín Vizcarra antes de ser el presidente. Como te digo, tu historia te atrae, nadie puede escapar de su propia historia. Lo que hiciste siempre te va a arrastrar, siempre te va a jalar. Y lo que él le cuestionaban eran acerca de cuando fue presidente regional de Moquegua en su momento. Lo acusan, no, ya lo acusaron, lo condenaron, lo sentenciaron, por cierto, ya está con 14 años, de que él había recibido coimas siendo presidente regional de Moquegua. No estoy seguro si es por Odebrecht o por OAS, para hacer ahí una construcción, una concesión. O sea, las concesiones son justas, es competencia neta, competencia fresca y neta. Tienes que tener varias empresas, de esas empresas escoger al mejor postor para que haga la empresa, ¿no? Y mejor no es el que te da dinero, sino el que tiene pues todo en regla, objetivos claros, gente para que lo hagan, plazos precisos. Pero coimieron a Martín Vizcarra a través de sobres para que cierta empresa ganase y los demás pues no, y le dieran a ellos las obras. Aunque recordemos que Martín Vizcarra fue en ese momento líder y se le atribuye todo al líder. Todos los éxitos, el líder. Todos los fracasos, el líder. De que él estuviese enterado, pucha, es algo muy subjetivo. No hay forma o bueno, no se ha probado de manera objetiva que él estaba enterado. Porque para eso tiene que haber audios, ¿no? Audios escritos de WhatsApp, pero no hubo nada de eso. Pero fue suficiente para que lo inhabilitaran, lo condenaran y sentenciaran. Martín Vizcarra, por lo que hizo lo que hizo su gobierno en Moquegua. Manuel Merino, después de que salió Vizcarra por vacancia presidencial. Por cierto, Martín Vizcarra disolvió el Congreso, pero constitucionalmente. Estaba cansado de la oposición, de que no lo dejaran gobernar, hizo y destituyó el Congreso.
cerró el Congreso constitucionalmente. Luego modificaron la Constitución para que ya no sea constitucional lo que hizo Martín Vizcarra. Y hablando de Martín Vizcarra está Mario Vizcarra. Vizcarra quería postular a la presidencia en este abril, pero por estas sentencias y condenas no pudo. Y colocó a su hermano Mario para que él sí lo hiciera. Y todo estaba bien, todo estaba perfecto, la gente creía en él, hasta que se descubrió que él tenía sentencia condena por corrupción. Pero Mario Vizcarra ya lo había cumplido, ya había estado 6 años de prisión, creo, ya estaba rehabilitado, entre comillas. No sabemos si pagó la reparación civil, pero él ya había cumplido la condena. Y él presentó su moción de amparo diciendo, mira, yo ya cumplí, yo ya no tengo nada que ver. Pero el Tribunal Constitucional no le dio la razón, dijo que no, por este artículo tú no puedes postular porque ya tuviste esta sentencia, fuiste condenado y la. Allá el Tribunal Constitucional es duro con Mario, no, claro, con Mario Vizcarra, pero suave con otros. No es el único Mario que tiene sentencias ya cumplidas, hay varios. ¿Y a ellos por qué no los investigan? No quiere decir que apoya a Mario, para nada. Si ya fue sentenciado y ya se equivocó, no puede ejercer ningún cargo público. No es capaz. No debe tener el atrevimiento. Manuel Merino, presidente por pocos días tras la vacancia de Vizcarra. Su mandato fue interrumpido por masivas protestas ciudadanas que lo obligaron a renunciar. Sí, así es. Lo que debió hacer Manuel Merino en ese momento, cuando fue designado presidente del Perú, también fue del Congreso, por si acaso fue presidente del Congreso y por eso fue presidente del Perú, fue llamar a elecciones directamente. Pero no lo hizo. Lo que él hizo es querer continuar estando en el poder. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, sí sé. Porque si hacías eso, todos los congresistas salían, pues. Cuando ya avanzan nuevas elecciones, los congresistas actuales se van y vienen otros. Pero Merino no quería eso, para él ni para sus amigotes en el Congreso, sí quería mantenerse. Y la gente no se quedó ahí, comenzó a hacer protestas, bulla en todas partes del Perú. Hasta que sucedieron el asesinato de 2 personas importantes, Inti y Raimi. Sí, Inti Raimi, así como su nombre, como en la festividad Inti Raimi fueron asesinados, 2 jóvenes menores de edad que estaban en las protestas, ejerciendo su derecho a la protesta. Fueron asesinados por policías antidisturbios. Este hecho conmocionó al Perú, conmocionó a Merino y lo obligó a renunciar. Él, toda la mesa directiva del Congreso que estaba en ese momento. Y ya, tuvieron que llamar otra vez a la mesa directiva del Congreso. No podía llamar a elecciones porque no había ningún presidente. Primero tenía que haber, pues, un presidente del Congreso y no había. En eso se presenta Sagasti junto con un grupo de delegados. Y Sagasti entonces fue elegido presidente del Congreso y en consecuencia fue presidente del Perú durante unos cuantos meses. Pero él sí dijo, voy a llamar a elecciones lo más pronto posible. No quiso quedarse en el poder. Y está bien. Es lo que debió hacer Merino, pero nunca lo hizo. La gente se calmó, la gente estuvo tranquila porque Sagasti no tenía intenciones egoístas. Sí quería llamar a elecciones. Designado presidente interino, su gestión se enfocó en la campaña de vacunación y asegurar la transición electo pacífica en el medio de las crisis. Correcto, es lo que se tenía que hacer. Él y Paniagua fueron los mejores presidentes que yo, en mi opinión, digo. Fue Pedro Castillo. Entró Pedro Castillo. De él me acuerdo más, porque yo ya tenía edad para votar con Pedro Castillo, pero yo pequé de ignorante. Yo pequé de desinformado, no había estudiado los presidentes, no había estudiado los candidatos. Llegué al colegio donde tenía que votar y no sabía a quién votar. Estaba por la opción de votar en blanco, porque había muchas personas, candidatos que decían que era el diablo o la muerte o que no, una pelea horrible. No quería saber nada de política por horrible. Yo me había decepcionado de la política. A pesar de que había amado al Perú y querer mejorar Perú, veía todo esto, todos estos presidentes que pasaban uno tras otro, es suficiente para decepcionar a cualquier persona. Y yo no era la excepción. Yo también estaba decepcionado de lo que había pasado, de lo que está pasando, y no quería, pues, tener nada que ver con la política. Llegué y voté con la primera figura que me parecía bonita, que veía un lapicito.
Yo soy artista, yo soy dibujante, así que me gusta lo que es eso, la pintura. Y voté por el lápiz. Grave error. No hagan eso. Tienen que investigar muy bien antes de votar. No pueden ir hasta allá y recién decidir qué es lo que van a hacer. Fue un educador rural que llegó al poder por un fuerte apoyo popular. Su intento de disolver el Congreso resultó en su destitución y posterior arresto, generando intensas protestas sociales. Sí, Pedro Castillo era profesor de un colegio secundario, sin embargo era bastante débil con las palabras, no sabía explicarse bien, no era del tipo profesor que investigaba, era del tipo de profesor que te enamoraba con las palabras, pero muchas veces ha sido captado dando información falsa o equivocándose en muchas declaraciones. Ya, él intentó disolver el Congreso porque con lo mismo que con Vizcarra, el Congreso mucho le fastidiaba, mucha oposición. No podías hacer un buen gobierno con un Congreso que te daba trabas por todo. Todo lo que querías hacer, el Congreso te decía que no, no lo hagas. Porque recordemos que el presidente no hace leyes. El presidente no juzga. El presidente solamente administra el Estado peruano. Luego están sus ministros que también ayudan a administrar, pero no hace más. Quien realmente hace las leyes y hace que el pueblo hable es el legislativo. Y si en algún momento los peruanos votaban por sus ideas, los peruanos, los peruanos hemos votado por unos personajes que mochaban el suelo a sus trabajadores, es porque los mismos peruanos no estábamos informados. Éramos realmente tontos a la hora de votar. Y están las consecuencias. No podemos volver a ser tontos. No, no podemos volver a votar por personas que ni sabemos qué hicieron o qué condenas tienen, porque si tienen condenas. Se creó una ley, se promulgó una ley para que inclusive la gente con condenas y sentencias puedan postular. Pero ¿qué pasó con Mario Vizcarra? Ah, no todas las condenas. Si fuiste condenado por corrupción, no puedes postular. Pero si fuiste condenado por violencia familiar o pensión de alimentos, sí puedes postular. Porque sí, aunque le hayas pegado a tu pareja, aunque hayas maltratado a tus hijos y no hayas pagado tu pensión, tú puedes postular. Sí. ¿En qué cabeza? ¿En qué cabeza se le ocurrió esto que fuese una buena idea? Pues en la cabeza de la mayoría de los congresistas, que debo decir la mayoría son de Fuerza Popular, los cuales votaron a favor de esta y de muchas otras leyes más, que se hablará en su momento. Ya, su intento, ya, intentó disolver el Congreso, pero no le salió el tiro por la culata, porque no tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas, y además no fue constitucional. Recordemos que desde Martín Vizcarra, el Congreso se encargó de quitarle poder al Ejecutivo para que no vuelva a intentar disolver el Congreso. Lo había hecho Fujimori con las Fuerzas Armadas, ya. Lo había hecho Martín Vizcarra con la Constitución, ya. Pero no podía hacerlo Pedro Castillo porque la Constitución ya había sido modificada. La Constitución ya no es la misma de la que teníamos en 1993. Ha tenido tantas modificaciones que ya no es de la 93. No sé por qué sigue llamándose de la 93. Ahora el que dice, cambia la Constitución, cambio. Ya está totalmente cambiada, ¿no? ¿Qué más le vas a hacer? Ya esa cosa es un zombie. Más bien debería cambiarse de nombre, ya olvidarse del nombre de 1993. Ya no es ese nombre. Ahora no sé qué tipo de nombre, yo le pondría 2026. Si hacen una modificación más, ya 2026 y se queda así. Luego viene Dina Boluarte, después de haber sido vacado. Ojo, Pedro Castillo también fue vacado por incapacidad moral. Incapacidad moral es un tema tan subjetivo. No hay forma de probar la incapacidad moral de una persona. Simplemente porque yo creo que es incapaz, lo vaco. Y muchos congresistas creyeron que era incapaz Pedro Castillo María Vizcarra y lo vacaron. Una vacancia es como una renuncia, como un despido de un presidente, pero tiene nombre de vacancia legal. Entró Dina Boluarte. Y nuevamente el egoísmo vino al Perú. Dina Boluarte lo que tenía que hacer en su primer mensaje a la nación, era llamar a elecciones. Pero no, Dina Boluarte no quería llamar a elecciones. Quería mantenerse en el poder, terminar los años de Pedro Castillo y recién irse.
Spoiler, no lo hizo, no aguantó. O bueno, el Perú no aguantó, o el Congreso no aguantó. Dina Boluarte y a los congresistas les convenía no llamar a nuevas elecciones porque querían seguir siendo congresistas, quería seguir siendo presidenta, quería recibir el sueldo y querían hacer modificaciones a las leyes y a la constitución en todo ese tiempo. Y como Dina Boluarte no quería, el Congreso no quería, Dina Boluarte continuó siendo presidenta. Fue la primera mujer presidenta en el Perú y pucha, dejó mucho que desear su liderazgo, ¿vale? La primera mujer presidenta en el Perú, su mandato ha estado plagado de protestas, acusaciones de corrupción y una continua inestabilidad política. Fue destruido por el Congreso, sí. Hubo protestas, cantidad, a más no poder. Hubo casos, Rolex, casos de su nariz, casos de su vestimenta, hartas protestas. Pero ni así el Congreso quiso vacarla porque quería seguir siendo congresistas. Se cambiaron tantas cosas, se aprobaron tantas leyes que ya veremos después. Todo para beneficio de algunos pocos, incluidos congresistas y otros mandatarios. Que finalmente, cuando Dina Boluarte ya no le servía, Dina Boluarte ya no, ya no necesitaba nada que hacer ahí en el país, decidieron vacarla, finalmente. Después de que hicieron todas sus cochinadas en el Congreso, ya decidieron vacarla. Porque ya no va a poder hacer nada a la población, porque ya vamos a llamar a elecciones. Pero las protestas continuaron. La última gran protesta que surgió en Lima fue la marcha por la vacancia de Dina Boluarte, donde vino el alcalde de Patás a querer sacar a Dina Boluarte, pero sorpresa, cuando vino Patás, bueno, el alcalde de Patás ya no estaba, ya había sido vacada y lo recibió el presidente actual, el José Gerí. Toda su furia del alcalde de Patás se calmó al toque cuando fue recibido por José Gerí, que valga la redundancia, José Gerí y el alcalde de Patás son del mismo agrupación política. ¿Cómo crees que van a pelear si son de la misma agrupación política? Aunque claro, el alcalde de Patás no vino por el Perú, él vino especialmente por su pueblo, para colocar carreteras, hospitales, colegios, exigencias mínimas de comunidad, perdón, comodidad de una región. Otra cosa es la minería, que ya hablaremos después. Se dice que él está inmiscuido con la minería ilegal, informal. Ya hablaremos de eso más adelante. Ya. Luego viene José Gerí, que nuevamente es un presidente del Congreso. Presidente del Congreso que no fue elegido por el pueblo. No fue elegido por el pueblo. Nadie votó para que él fuese congresista. Simplemente había quedado un espacio vacío desde que Martín Vizcarra asumió. Había quedado un espacio vacío y ese espacio vacío tuvo que rellenarse con alguien. Llamaron al que estaba debajo de él, José Gerí, y fue congresista unos meses, no, perdón, unos años. Luego, por cosas del destino, fue elegido presidente del Congreso y por cosas del destino fue elegido presidente de la nación. Y es interino. Asume como presidente interino con la responsabilidad de conducir al país hacia las próximas elecciones generales programadas para el 2026, en un ambiente de alta tensión y política y social. Esta consecuencia de mandatos cortos y abruptos revela una profunda fragilidad institucional y la necesidad de urgentes de reformas políticas que promuevan la estabilidad y gobernabilidad. Estoy completamente de acuerdo. Ahora, ¿él tiene cuestionamientos? Sí. Ahorita, antes de que fuese presidente, ya tenía una denuncia por violación sexual de una chica en una fiesta hace mucho tiempo. Él trata de hacer el Bukele peruano. Bukele es un presidente de El Salvador, el cual es caracterizado por meter a la cárcel a muchos delincuentes. Y él quería cogerse de esa fama y parecerse un poco en las fotos, en la forma en la que gobierna. Ya. Seguimos. No, ya hemos terminado.
Ya hemos terminado a grandes rasgos lo que es la historia democrática del Perú actual. Ahora, ¿hay mucho que conversar? Sí, bastantes. ¿Hay mucho que investigar? Sí, también. La información que yo les he dado ahorita son a grandes rasgos. ¿Ok? Son cosas simples, son cosas sencillas que uno puede investigar, también investigar y obtener información. Pero hay más cosas que yo no estoy diciendo. Más cosas que tienes que investigar. Tú, sí, tú. Tienes que investigar, averiguar. Porque recuerda que lo que yo digo no es una verdad absoluta. ¿Dónde estás? Ya, seguimos. El presidente ha tenido el Perú ha tenido 8 presidentes en menos de 10 años en la última década. Perú ha cambiado de presidentes con una frecuencia sin precedentes en la región. Es increíble. Solo uno de ellos llegó a terminar su mandato. Acá hay una gráfica sencilla de lo que duró. Ollanta 1826 días, él sí cumplió todos sus años. Pero Pablo Kuczynski 601 día, aproximadamente 4 o 3 años. Martín Vizcarra, no, ¿qué estoy diciendo? Son 2 años. Martín Vizcarra 955 días, 3 años y más o menos. Merino 5 días, 5 días. Sagasti 254 días. Pedro Castillo 497 días. Dino Boluarte 1034 días. No sé cómo duró tanto Dino Boluarte. Así sé, por los congresistas. Y bueno, José Geri. Ya, dice un día porque este es del octubre del 2025, ¿ok? Ya tiene más. Ya tiene aproximadamente 120, sí, 120 y tantos días en el gobierno. Vamos a ver cuánto dura. Pues en abril, ¿no? En abril termina. José Geri sí o sí ya llamó a elecciones, era obvio. La gente está tranquila, entre comillas, porque iba a haber nuevas elecciones, pero mientras estamos hablando, mientras estamos aquí discutiendo sobre los presidentes, ¿qué leyes se están creando? La más importante ahorita que se acaba de hacer es acerca de los chicos, los famosos pulpines, que tienen 17 años y que tienen que inscribirse al servicio militar obligatorio. Porque tienen que prepararse para las futuras guerras que puede ocurrir en el futuro. Sí, es verdad, puede ocurrir en el futuro. Pero obligar a los chicos a que se inscriban tampoco me parece la salida. Pero también no, hay que ponernos a pensar, ¿quiénes entran a la marina? No. ¿Quiénes entran ahorita a la policía? ¿Quiénes entran al ejército? No lo hacen voluntariamente. Lo hacen porque el chico se porta mal o no tiene control. O sea, las peores personas de la sociedad donde los estamos mandando a que sean policías y sean parte del ejército. Porque creen que tenemos tanto policías y militares pues abusivos o ignorantes. Por eso. ¿Por qué no van las mejores personas? Los más preparados. Porque la gente está estigmatizada, piensa que en el ejército los van a maltratar, le van a pegar, y tal vez fue cierto, pero ya ha cambiado también. Ya ha cambiado la estructura. Ya se han dado cuenta de que nadie quiere estar con ellos porque son maltratadores. Pero ahora ha cambiado. Para bien, yo espero para bien. Pero vamos a ver qué pasa. Todavía sigue. El mandato continúa. Hola, ¿qué tal? ¿Seguirás en el Solertia? Estoy viendo, todavía nada está seguro. A ver si sigo enseñando en el colegio. Y bien, eso sería todo. Muchas gracias a todos por observarme, por verme aquí en esta clase, la segunda sesión de 7, me faltan 5 más, de explicación acerca de cómo votar. Era necesario conocer de estos presidentes lo que hicieron, lo que harán y lo que no podemos volver a cometer error. Tenemos que tener memoria de lo que hicieron nuestros comandantes, nuestros jefes de Estado. Porque aquel que no conoce su historia está condenada a repetirla. Es una gran verdad, es cierto. No podemos hacer eso ya. Bien, eso sería todo. Muchas gracias por verme. Nos vemos. Chao, chao.